Ok. Buenas noches, queridas amigos, amigas, queridos amigos. En el derecho iberoamericano y particularmente en el derecho procesal penal, Daniel González Álvarez, nuestro invitado, ocupa un puesto de primera fila. Se lo ha ganado a pulso. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y doctor en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Nápoles, Italia. Realizó asimismo estudios superiores en ciencias penales en la Universidad Complutense de Madrid. Todos estos logros del conocimiento científico y de la superación personal y profesional le han permitido al amigo Tico marcar huellas firmes y refulgentes. En la carrera judicial comenzó por el primer escalón hasta llegar a la cima como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un recorrido ascendente de 34 años de servicio. En la academia sigue enseñando y transmitiendo sus conocimientos y experiencias en el posgrado en Ciencias Penales en la misma universidad de la cual egresó como licenciado en Derecho. La imagen y la voz del profesor González Álvarez nos llega desde la tierra del héroe nacional Juan Santamaría y del laureado escritor José León Sánchez, quien sufrió durante muchos años la represión de un sistema penal que lo torturó y lo condenó a cadena perpetua hasta que la Sala Constitucional en 1999 hizo una observación sobre el caso y la Sala Tercera Penal, que nuestro expositor presidió durante 14 años, lo absolvió ese mismo año. Cambiando de tercio, como dicen los toreros, la producción intelectual de Daniel se encuentra en la fundación de las revistas Jurisprudencia Crítica y Ciencias Penales, dirigiendo esta última hasta el 2004. En su trabajo a cuatro manos, que se ven en obras como la extradición en Costa Rica, la implementación de la reforma procesal penal y en la multa en los códigos penales latinoamericanos. Y también en sus esfuerzos individuales estampados en las cuartillas de sus libros, la obligatoriedad de la acción en el proceso penal costarricense y la sanción penal, aspectos penales y penitenciarios, entre otros. El tema de la conferencia del amigo es, como ustedes saben, la independencia judicial en América Latina, que exige, como han dicho varios doctrinantes, un enfoque dual. Por un lado, la independencia externa surgida a la luz del carácter histórico de la separación y respeto de los poderes, y del otro, la independencia interna que se da en la misma institución de la justicia frente a otros órganos que también integran el poder judicial. Dicho esto, aquí, hasta aquí debo llegar para cederle gustosamente la palabra al profesor Daniel González Álvarez. Buenas noches. Muchísimas gracias, profesor, doctor Algenis Riera, por la invitación, por la presentación. En realidad, para mí es muy significativo acompañar en esta actividad al Centro de Estudio y Desarrollo Jurídico que tan prestigiosamente dirige el doctor Riera. Me da mucho gusto encontrarme esta tarde-noche con todos ustedes para comentar, digamos, conversar sobre el tema de la independencia judicial en América Latina. Para mí es un verdadero gusto compartir con hermanos latinoamericanos nuestras preocupaciones por esta, digamos, por esta área el- que es fundamental, al menos para el desarrollo democrático de nuestros países. Voy a ver si es posible compartir con ustedes una presentación. Si me lo permiten, a ver, aquí. Y sí, ven Sí, la perfecto. presentación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
Les decía que el tema de la independencia judicial, pues es uno de los problemas más graves que está atravesando América Latina y podríamos decir que es prácticamente epidémico. Voy a hacer por lo menos una breve reflexión sobre el origen, digamos, un poco de historia, aunque no es mi propósito, pero un poco de dónde surge y por qué la independencia, por qué es trascendente la independencia del Poder Judicial eh, para la consolidación o la existencia y consolidación de un sistema democrático. Y luego para relacionar, digamos, el problema de lo que está atravesando en este momento prácticamente todos los países de América Latina. Miren, como señalaba el profesor Gómez Colomer, eh, dice la independencia judicial es una utopía a raíz de realmente las dificultades para su verdadera implementación en nuestra realidad. Esto debido a que nosotros los juristas tendemos a crear muchas ficciones y a veces creemos que la realidad es la norma jurídica, el ordenamiento jurídico, cuando lo propio es lo que ocurre en la realidad. Y bueno, este es uno de los temas en los que podríamos hablar de una de las ficciones. Yo no soy tan optimista como señalaba el profesor Gómez Colomer. Y bueno, lo que me propongo, digamos, es resaltar tres aspectos fundamentales. Primero, el auge del autoritarismo frente a los controles del sistema judicial, es decir, la reacción, sobre todo de los órganos políticos del Estado frente al sistema judicial. Por otro lado, la fragilidad y el empoderamiento, digamos, el empeoramiento, perdón, de la independencia judicial en la región, es decir, los problemas graves que está atravesando y la gran contradicción que existe en la reforma, porque justamente quienes pretenden controlar o digamos, disminuir al sistema judicial para evitar sus controles, sustentan sus propuestas en buenas intenciones políticas, en nombre de la democracia. Y no es la primera vez que en nombre de la democracia y de la ley retrocedemos. Y esto es justamente lo que está ocurriendo en muchos de nuestros países a través de diferentes formas de intervención que ahora vamos a comentar, digamos, por lo menos de manera muy general. Desde luego, sí quiero advertir que hablar en favor de la independencia del Poder Judicial y de los poderes judiciales no significa que vamos a desconocer la necesidad de la gran cantidad de transformaciones que requieren nuestros poderes judiciales. Les habla alguien que viene del sistema judicial, alguien que ha trajinado, digamos, durante casi prácticamente toda su vida dentro del sistema judicial, pero soy crítico del propio funcionamiento de mi país y de otros países de la región. Y esto por el verticalismo interno que se observa dentro de los propios poderes judiciales, la falta de apertura de sus estructuras y la necesidad de transparencia. Son muy herméticos, digamos, en general, los poderes judiciales de nuestra región. La falta de eficacia, digamos, y eficiencia en la defensa de derechos fundamentales de los ciudadanos, digamos, la necesidad de modificar los sistemas de nombramiento, la forma en cómo llegan a ser electos los magistrados o ministros de la Corte Suprema de Justicia, como se les denomina en algunos países, y bueno, el irrespeto, digamos, a la carrera judicial con base a concursos de méritos y oposiciones, etcétera. Es decir, considero que el sistema judicial requiere de una gran cantidad de modificaciones a su estructura, digamos, interna, pero eso no significa que, no, que vayamos nosotros a considerar que hay que disminuir la independencia. Pero veamos un poco los orígenes, digamos. La separación de poderes es un requisito efectivo, digamos, para el ejercicio de la libertad, digamos, para que la libertad no sea vulnerada desde el poder en forma arbitraria. Desde su origen es un instrumento contra el autoritarismo, digamos, y esto voy a hacer una muy brevísima descripción, digamos, a algunos aspectos antecedentes del tema de la independencia, digamos, la separación de poderes, para comprender realmente la naturaleza
y la trascendencia para la democracia y para un Estado de Derecho el que haya una independencia del Poder Judicial. Como casi todo el tema político surge de Aristóteles, quien en su política afirmaba que son tres los elementos de todos los regímenes sobre los que debe meditar el buen legislador, lo adecuado para cada régimen. De esos tres elementos, una pregunta es cuál es el que delibera sobre los asuntos públicos, la segunda, la que concierne a las magistraturas, o sea, cuáles conviene que haya, en qué asuntos deben tener competencia y cómo debe ser su elección, y la tercera, ¿qué elemento es el que se encarga de la administración de justicia? Polibio pule y da forma a una línea de pensamiento y llega a conclusión de que la mejor forma de gobernar es aquella que integra la monarquía o gobierno de uno solo, la aristocracia, gobierno de los más poderosos, y la democracia, que es el gobierno del pueblo y la mayoría. Ya en la Inglaterra del siglo XIV, John Fortescue viene a consolidar, digamos que la limitación a la monarquía gobernando junto con rey y parlamento con base en que, digámoslo así, la verdadera, digamos, el verdadero poder del propio monarca en ese entonces, junto con el parlamento, debía considerar también una independencia del propio poder judicial. Como les decía, no pretendo hacer historia, pero esta mirada rápida nos va a permitir, digamos, comprender la trascendencia de esta, digámoslo así, de esta situación. Son, digamos, Locke, en su segundo tratado sobre gobierno civil, ya en 1689, defiende claramente la separación de poderes. Diríamos que son los ingleses los que, digámoslo, antes que los revolucionarios franceses, lanzan la necesidad de una eh, separación entre los tres poderes, hablando también de una independencia del poder judicial. Desde luego, se inclina más por la supremacía del Parlamento, digamos, él es más parlamentarista, digamos, un poder legislativo que sea además representativo para evitar las veleidades del carácter despótico y arbitrario del monarca. Digamos. Beccaria, en su obra De Deliti e delle Pene, en 1764, también defiende la independencia del Poder Judicial frente al legislativo y el ejecutivo y estableciéndolo como una condición indispensable para una adecuada justicia penal. Filangieri también, en la Ciencia de la Legislazione, en 1782 expuso ya en una teoría del Estado basada en división, digámoslo así, en división de poderes. Son los iluministas los que realmente le dan el verdadero alcance que llega hasta nuestros países, digámoslo así. Todo el tema de la Revolución Francesa, Montesquieu, quien afirma, todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales de los nobles o del pueblo ejerciera los tres poderes, el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares. Vean, yo sí quiero resaltar, digamos, desde estas épocas que el origen, digamos, de la separación de poderes es eh, prevenirse contra la arbitrariedad, contra el autoritarismo, digámoslo así. Es decir, este es básicamente el centro, la trascendencia, la importancia, digámoslo, de la separación de poderes y de la independencia entre ellos. Rousseau también considera importante la división de poderes independientes, en especial para el legislativo, puesto que le permitiría ejercer un mayor control sobre el ejecutivo y así excluir la posibilidad de ejercicio arbitrario de la ley. Bueno, otros, Sieyès, Voltaire, Diderot, D'Alembert, también destacadísimos liberales, vienen a reforzar, digámoslo así, la necesidad de que la división de poderes es el único medio para acabar con el poder absoluto del monarca. Digamos. Eso es digámoslo, el dato más importante. La implementación del principio y su plasmación constitucional, es decir, la recopilación
de la independencia ya en cuerpos jurídicos, la vamos a observar por primera vez, acordémonos, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776. Posteriormente, de los demás estados de la incipiente Unión, como Massachusetts, Pensilvania, y luego en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que vienen a ejercer también una influencia sobre la propia Revolución Francesa. Es decir, hubo digámoslo así, una recíproca retroalimentación entre los revolucionarios franceses y los independentistas norteamericanos, y hay tanto desde el punto de vista político como filosófico, ideológico, entre sus miembros. Y así vamos a observar tanto en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 ya una serie de principios, características jurídicas importantes para la democracia, para la consolidación de un Estado de Derecho, también en la Francia revolucionaria, digamos, ya en la Constitución francesa de 1791, bueno, y antes en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Para nosotros, digamos, un poco más cercano está la Constitución de Cádiz en 1812, que ya recoge también el principio de separación de poderes, aunque la potestad legislativa es compartida entre las Cortes y el Rey, todavía en esta época. Ya en el siglo XX, el principio de división de poderes es desarrollado por casi prácticamente una buena cantidad de eh, digamos, destacados autores, entre ellos Jelinek, Carl Smith, Kelsen, Malberg, Witt, Lowenstein y Harold Lasky, entre muchos otros. Eh, Sí, tenemos que señalar, digamos, en relación al contenido del principio, que la independencia judicial, digamos, la independencia entre los mismos poderes, no solo la judicial, no es absoluta. Hay una serie de vasos comunicantes entre los tres poderes. Recordémonos, digamos, y esto lo señalo porque observemos que con muchas diferencias entre los estados latinoamericanos, por ejemplo, normalmente a veces el Congreso elige a los miembros, digamos, a los magistrados, a la cúpula judicial, o a veces a propuesta del propio Ejecutivo o con ternas en las que participa el Ejecutivo. Pero al judicial le corresponde juzgar los actos de los otros dos poderes, determinar si son constitucionales o no, o el ejercicio de la función, determinando si hay actividades ilícitas o no, etcétera. Es decir, aquí hay otra relación. Mientras que al Ejecutivo le corresponde, junto con el Legislativo, determinar los recursos que deben asignársele al Judicial. Es decir, hay una interdependencia entre ellos, pero, digámoslo, cuando se habla de independencia, se está haciendo referencia a tres grandes aspectos. Primero que nada, una independencia económica, es decir, eh, que se le otorguen adecuados recursos al sistema judicial para su adecuado funcionamiento, es decir, para que pueda cumplir racionalmente con las funciones que le son asignadas. Independencia política en relación con los otros poderes ante injerencias indebidas de los otros poderes de la República o de los partidos políticos, incluso hasta de los grupos de presión. Y la independencia funcional en el sentido de que deben respetarse las decisiones jurisdiccionales, permitirse que los asuntos, los conflictos, de acuerdo con la ley, la Constitución y las convenciones internacionales, sobre todo de derechos humanos, sean resueltas, dirimidas por el propio Poder Judicial sin interferencias indebidas de los otros poderes. Estos tres son los aspectos fundamentales. Comprenden tres tipos de relaciones diferentes. A propósito, como muy bien lo decía ahora el doctor Riera en su presentación, la independencia profesional de los jueces que garantiza los derechos personales y los laborales derivados de su condición de funcionarios de la judicatura, es decir, eh, las cuestiones laborales, digámoslo así, profesionales de la judicatura. La independencia funcional de jueces y tribunales que garantiza la libertad de criterio para decidir cada uno de los asuntos
y la independencia institucional del órgano, es decir, de la estructura del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado en contra de intervenciones o intromisiones indebidas. Finalmente, es de resaltar que es un concepto dinámico, no estático. Tiene cambios, variaciones en el tiempo y no dependen solo de regulaciones legales. Eh, Dependen también de complejos equilibrios de poder y de prácticas que se dan en una sociedad determinada. En esta dimensión es posible encontrar incluso en un mismo país y en un mismo momento niveles muy diferentes de independencia judicial, sobre todo en estados federados. Yo tuve la oportunidad de observarlo, esto en México, por ejemplo, en donde a veces los grados de independencia de las estructuras judiciales, de los poderes judiciales, estatales que componen la federación no eran exactamente los mismos. En unos eran más independientes que en otros, digámoslo así, por determinadas razones que ahora escapan a estos comentarios que hacemos. Eh, Digámoslo, que la justicia tiene un doble carácter, como, digámoslo, como poder del Estado, como función constitucional, por lo cual está sometida a condiciones de independencia, imparcialidad, competencia. Y por otro, es un derecho fundamental en sí mismo de toda persona, es decir, es un instrumento para que pueda hacer valer sus derechos fundamentales, sobre todo los derechos fundamentales. Por eso se dice que hay un derecho fundamental a la justicia, es un derecho al juicio justo, el derecho a una tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, es decir, la necesidad de que frente a cualquier irregularidad, acto arbitrario de otro, del Estado o de un particular, yo pueda tener una vía para que pueda dirimir, digámoslo así, ese conflicto ante un órgano independiente, ante un órgano que no esté sujeto a presiones, un órgano que pueda resolverlo con objetividad. El derecho a un juicio justo está establecido en los principales instrumentos de derechos humanos universales y regionales, y a su vez la independencia judicial es una garantía fundamental para que haya un juicio justo. Están íntimamente relacionados, son conceptos íntimamente relacionados. Ya no solo, digamos, con el derecho a un juicio, sino el acceso a obtener justicia debida. La independencia judicial engloba garantías para que el sistema judicial como institución, como función jurisdiccional en lo individual, no sufra las injerencias de los otros poderes del Estado o de sus instituciones o de otros sectores de la sociedad. En esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un gran papel. Ahora vamos a observar algunos de los parámetros que ha establecido la Corte Interamericana en relación con este tema. Y dice que constituye un aspecto esencial para que exista Estado de Derecho. No hay democracia sin independencia judicial. Esto es básico. Es decir, en cualquier Estado donde no haya independencia del sistema judicial, no podríamos decir que hay un sistema democrático, que hay digámoslo así, un Estado de Derecho. La Corte ha reiterado que uno de los objetivos principales de la separación de poderes es la de garantizar la independencia del juez. Y esto, digámoslo así, es básico. Los instrumentos internacionales que se refieren al derecho a ser juzgado por tribunales imparciales e independientes, casi que la mayoría, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 10, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.1, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 6.1, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 8.1. Digamos, y bueno, y está este instrumento principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, que fue aprobado en uno de los congresos de Naciones Unidas sobre prevención de delito y tratamiento del delincuente de ese año, 1985, y establece, entre otros, que la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones. La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos,
su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio de jubilaciones adecuadas. Vean, estos son presupuestos básicos para el adecuado funcionamiento de la judicatura, es decir, el tema de la independencia, el tema de garantizar la permanencia. Ahorita vamos a ver cuáles son esos requerimientos que exige la Corte Interamericana. Los principios, también este es otro instrumento, los principios de Bangalore sobre la conducta judicial del Consejo Económico Social de Naciones Unidas, que establece que la independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. Un requisito previo del principio de legalidad. En consecuencia, un juez deberá defender y ejemplificar la independencia tanto en sus aspectos individuales como institucionales. Y aquí concluyo, en esta parte jurídica, prácticamente todas las constituciones de la región reconocen formalmente la independencia del Poder Judicial y de los jueces como una garantía básica del Estado. Vean las garantías a las que se ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haya, digámoslo así, independencia judicial. Y habla de estas tres que son básicas y son las que justamente las que están en crisis, yo diría en casi que la mayoría, si no todos los países de América Latina, como lo vamos a mencionar de seguido. Primero, garantía de un adecuado proceso de nombramiento. Esto implica, yo no me voy a meter mucho en estos temas, pero implica selección por méritos y capacidad profesional, igualdad de condiciones y no discriminación, sobre todo de ciertos sectores, por ejemplo, hasta las mujeres en la participación, digamos que hay una adecuada distribución entre los puestos en las funciones de la judicatura. El tema de la publicidad y transparencia en los métodos de selección, digamos, los órganos encargados de realizar esta tarea. Y esta es una de las primeras garantías, un adecuado proceso de nombramiento, de acuerdo con reglas basadas en méritos y capacidad profesional y no en recomendaciones políticas o imposiciones dictatoriales, digamos, arbitrarias o autoritarias de los otros órganos del Estado. La segunda, garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo. Esto es básico. Es decir, es indispensable que los funcionarios del sistema judicial resuelvan sin riesgo, conforme a derecho, pero sin riesgo a su estabilidad laboral. Esto es indispensable para que haya realmente una independencia judicial, que se establezcan claramente cuál es la duración o las formas de permanencia en el cargo, las formas de ascenso, de traslados, y que los procesos disciplinarios para separar y remover del cargo tengan una serie de características básicas. Primero, que estén regulados, que haya un debido proceso, que haya independencia de estos órganos, que tengan competencia, que sean imparciales, que se basen en principios de legalidad, que exista defensa adecuada, que justifiquen sus decisiones y haya recursos. Es decir, debido proceso en relación con el tema disciplinario. Y en tercer lugar, la garantía contra presiones externas. Y este es todavía otro de los temas más difíciles, más complejos. La imparcialidad del juzgador. Incluso la Corte es interesante porque la Corte dice que los jueces deben parecer imparcial ante un observador razonable, como la mujer del César, más o menos. Respetar las decisiones y ejecutarlas, impedir intromisiones indebidas y condiciones de servicio, remuneración adecuada, capacitación permanente, suministro de recursos humanos y técnicos y materiales, seguridad y protección para los funcionarios. Y estas son garantías para la independencia, el buen funcionamiento. Y son justamente los aspectos que están siendo lesionados digámoslo así, por la realidad, según vamos a comentar. Vamos a hacer una breve retrospectiva, ya que hicimos referencia al tema jurídico, es decir, no hay, como todos los abogados, creemos, por eso les decía, creemos que como ya está consagrado en nuestros instrumentos de derecho, o sea, constituciones, convenciones, leyes, la separación de poderes, la independencia, y que respetamos formalmente, esto no se traduce así en la realidad. Esto no es así, no funciona de esta manera en la realidad.
un breve recorrido a este siglo y voy a hacer referencia a, digámoslo, a situaciones que se están presentando en nuestros países. Vean, ya partiendo en el 2002, ay, perdón, en el 2002, hace 23 años, a propósito de la Cumbre de las Américas, una investigación de la Fundación Canadiense para las Américas, FOCAL, decía literalmente, el Poder Judicial en las Américas continúa, 2002, enfrentando impugnaciones frecuentes a su independencia. Los jueces se ven limitados en su capacidad de tomar decisiones y emitir sentencias basadas en la interpretación justa y bien informada del derecho, sin inhibiciones provenientes de la presión política y económica. A menudo carecen de jurisdicción sobre otros poderes de gobierno. Los tribunales no tienen discreción presupuestaria o deben enfrentar una administración judicial anticuada y sistemas deficientes de manejo de expedientes. Los jueces a menudo son susceptibles a intimidación y amenazas, no tienen estabilidad de trabajo y pueden sufrir repercusiones tales como la pérdida del trabajo o medidas disciplinarias por entregar decisiones incorrectas o desfavorables, sobre todo para ciertos sectores. Vean, eh, eh, esto, imagínense, o sea, hace 23 años, podemos decirlo del año pasado. Vean, ahorita lo vamos a comentar porque es lo que ha estado ocurriendo. No hemos mejorado, digámoslo así, en esto. Eh, El plan de acción del Cumbre de las Américas, celebrado en Quebec, establecía 4 áreas básicas para hablar de independencia: transparencia en la selección de las autoridades judiciales, seguridad en la permanencia del cargo, normas de conducta apropiadas y sistemas de responsabilidad ante la sociedad. Vean a lo que llegaba. Dice, en el tema de transparencia, en la selección de las autoridades judiciales, decía, si bien la mayoría de países crearon consejos judiciales para asumir la administración de la carrera judicial, en la mayoría de los países la selección de jueces sigue siendo un proceso politizado y problemático, y los consejos han sido ineficaces para controlar el poder para controlar al poder ejecutivo y el desorden judicial. En algunos casos caen en los mismos problemas para cuyo combate fueron creados. ¿Sí? Seguridad y permanencia en el cargo. En muchos países los jueces de la Corte Suprema tienen nombramientos de corta duración que coinciden con los periodos presidenciales. Además, los jueces son regularmente despedidos o reemplazados antes del término de su mandato por razones políticas o personales. Normas de conducta apropiadas, esto en relación al funcionamiento interno. La protección contra presiones externas no conducirá a un poder judicial independiente y fiable a menos que esté acompañada por una estructura judicial interna caracterizada por normas exigentes, integridad y responsabilidad, sobre todo el tema de la corrupción. Sistemas de responsabilidad ante la sociedad. Históricamente, los jueces de la región no han sido transparentes en su conducta ni en cuanto a las sentencias que han dictado. Actualmente en el hemisferio hay grandes diferencias en el nivel de rendición de cuentas que se pide a los jueces. Vean, eh, vean 2008, lo que dice el presidente de la Comisión Andina de Juristas, unos años después. A pesar de las eminentes declaraciones de independencia judicial contenidas en los textos constitucionales, como hemos señalado, lamentablemente, muchos de los jueces del mundo, incluida Latinoamérica, obviamente, por el solo hecho de cumplir con sus funciones, sufren presiones no tan sutiles que van desde traslados, procedimientos disciplinarios y destituciones arbitrarias hasta amenazas de muerte, agresiones físicas y asesinatos. En este sentido, los informes regionales, tanto de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han sido concluyentes en la identificación de graves problemas que comprometen estructuralmente la independencia de la mayoría de los poderes judiciales de la región. Bueno, no sigo leyendo, pero vean, el presidente de la Comisión Andina de Juristas en 2000, de Chile en 2008. El CEJA, también el Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA, en 1922, ya muy hace pocos años. Es decir, vean, los estudios en la materia sugieren
la idea de que la independencia judicial en la región enfrenta problemas serios. Además, que dichos problemas parecieran haberse incrementado en los últimos años, generándose un retroceso respecto a algunos de los logros obtenidos hace un par de décadas en el contexto de las transiciones democráticas experimentadas en la región. No se trata de una percepción aislada. En el ámbito interamericano, ella forma parte del supuesto bajo el cual se han construido diversos documentos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de la Materia, la Corte Interamericana. Bueno, y esto hace 2022, o sea, hace apenas 3 años, digamos. Vean, este es una tabla muy rápida, ¿no? Hecha por el World Justice Project, el Rule of Law Index, en 2022, donde a través de una serie de parámetros e indicadores, un estudio muy serio sobre independencia judicial en Latinoamérica, digamos que el 100, el 100 sería la nota más ideal. En los más altos, Costa Rica, Chile y Uruguay anda en 61, este es el total, 61, 62, 70, el mejor, Uruguay, 72 de 100. Vean, el resto de los países andan como la mitad, Argentina, Brasil, Salvador, Bolivia, andan 40, 30, 20, o sea, Venezuela 27, digamos, esto en 2022, de acuerdo con los parámetros e indicadores de esta organización. Pero veamos, voy a hacer referencia al informe de Human Rights Watch de este año, es decir, de enero de este año, hace 2 meses que lo acaba de sacar. Ellos sacan el informe en relación a lo que ha ocurrido en el año anterior, 2024, es decir, lo más reciente. Y voy a seguir haciendo referencia a Human Rights Watch, a lo que señala en cada país. Dice, el Congreso lleva años sin nombrar a un procurador. Bueno, ya hace poco, unas semanas, nombró al ministro. Dice, un defensor del pueblo y al magistrado, nombró de la Corte Suprema, figuras clave en la protección de los derechos humanos y cuyos nombramientos requieren una mayoría legislativa de 2/3. A noviembre habían 300 puestos vacantes en la justicia federal y nacional y casi un tercio del total. En 2015, la Corte Suprema concluyó que la demora en el nombramiento de jueces que provoca que jueces subrogantes ocupen cargos durante años atenta contra la independencia judicial. Esto es Argentina, así muy rápido. El Salvador, en mayo de 2021, legisladores del partido de gobierno destituyeron y reemplazaron de manera sumaria al fiscal general y a los 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. En septiembre de 2021, los diputados aprobaron leyes que permitían a la Corte Suprema y al fiscal general destituir a jueces y fiscales mayores de 60 años. Hicieron una limpia, digámoslo así, con la mayoría, al obtener la mayoría en legislativa hicieron transformaciones y además cambiaron la estructura general del Poder Judicial, la Sala de lo Constitucional, que incluso autorizó la reelección, aunque la Constitución dice que en varios artículos que no es posible, autorizan la reelección de la presidencia de la República. Bueno, el régimen de excepción adoptado en marzo de 2022 que suspende ciertos derechos básicos, incluyendo protecciones del debido proceso, había sido extendido 30 veces y seguía vigente al momento de la redacción de este informe, es decir, a 2025. Grupos locales e internacionales de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, masivas, tortura y en algunos casos violencia sexual contra mujeres y niñas en detención y desapariciones forzadas. Encarcelamiento masivo ha elevado la población carcelaria en El Salvador a aproximadamente 108.000 detenidos, excediendo en 38.000 la capacidad oficial y empeorando las ya precarias condiciones penitenciarias. Un alarmante 1.7 de la población del país está ahora detenida, digamos, casi el 2% de la población. El Poder Ejecutivo ha socavado el Estado de Derecho, incluyendo mediante la cooptación de los tribunales y la aprobación de cambios legislativos que amplían el control del gobierno sobre el Poder Judicial. Bueno,
es lo que señala Human Rights Watch. Vean, Guatemala. La falta de independencia judicial continúa siendo un problema crítico en Guatemala que socava el Estado de Derecho y pone en riesgo la protección de derechos humanos. Se debe a problemas sistémicos vinculados al proceso de selección judicial, incluyendo procedimientos de nominación opacos, injerencia política e influencia indebida de actores corruptos. El Poder Judicial a menudo eh, no ha hecho rendir cuentas a intereses privados y otros actores que buscan manipular el sistema en su propio beneficio. Eh, bueno, en octubre el Congreso nombró a los nuevos magistrados de la Corte Suprema y de las salas de apelación. Muchos habían sido investigados penalmente por presunto tráfico de influencias en procesos anteriores de selección de jueces y magistrados. Y el Ministerio Público ha orquestado procesos penales espurios contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y miembros del gobierno de Arévalo, digamos. Bueno, Nicaragua, Perú. Nicaragua, la independencia del Poder Judicial es solo formal por la alta injerencia del presidente y su esposa, que es la vicepresidenta, quienes han intensificado la represión. El gobierno ha expandido el uso del exilio forzado y la privación de la nacionalidad como métodos para atacar a críticos. El gobierno también continúa cerrando arbitrariamente un gran número de organizaciones no gubernamentales y universidades y ejerciendo otros mecanismos sistemáticos de censura y persecución contra críticos y opositores. En septiembre, la Asamblea Nacional, controlada por el partido del gobierno, reformó el Código Penal para poder procesar en ausencia a personas que se encuentran fuera del territorio nacional y están acusadas de cometer ciertos delitos en Nicaragua. Esta reforma podría abrir la puerta a perseguir a críticos en el exilio, incluyendo a quienes han sido expulsados por el gobierno. Para esos efectos, la Asamblea también amplió los poderes de los jueces, digámoslo así. Perdón. Perú, 2024, el Congreso continuó con sus esfuerzos por debilitar a la Junta Nacional de Justicia, el organismo encargado de nombrar y destituir a jueces, fiscales y autoridades electorales. La Junta Nacional de Justicia ha desempeñado un rol clave en la protección de la separación de poderes en el Perú. La entonces fiscal de la Nación impulsó investigaciones disciplinarias arbitrarias contra fiscales anticorrupción de alto cargo. En octubre, una comisión de 7 miembros dirigida por el Defensor del Pueblo nombró a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2025-2029. Una misión internacional de expertos observó el proceso y dijo que no cumplió con los estándares internacionales de transparencia, publicidad, criterio técnico y participación ciudadana. Venezuela, bueno, mis queridos amigos, no, aquí no digo mucho. Human Rights Watch dice que el Poder Judicial dejó de funcionar como rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Chávez aprobó una reforma judicial y copó el Tribunal Supremo de Justicia con aliados. Desde entonces, el tribunal ha apoyado al Poder Ejecutivo en la represión de los críticos del gobierno. Ecuador, las instituciones democráticas, en particular el sistema de justicia, siguen siendo frágiles, están marcadas por señalamientos de corrupción y cuentan con escasa capacidad para combatir la impunidad y el crimen organizado. La Fiscalía General ha abierto varias investigaciones contra jueces, fiscales y autoridades del Consejo de la Judicatura por presunta participación en delitos de delincuencia organizada, soborno, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia. La seguridad de jueces y fiscales está en riesgo y estos carecen de la protección adecuada. Al menos 15 jueces o fiscales han sido asesinados desde 2022, o sea, en los últimos 2 años y resto. México. En septiembre, el Congreso aprobó una modificación constitucional que obliga a todos los jueces estatales, federales, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral, a renunciar y ser sustituidos mediante elecciones populares en 2005, 2025 y 2027. Ahí hicieron también, o sea, o dispusieron a través, otra vez, por una mayoría parlamentaria, modificaron la Constitución y la siguen modificando e hicieron una limpia total y absoluta de todo el sistema judicial, en todos los ámbitos. Incluso esto es a nivel federal, pero también se dijo que lo debían de hacer los estados que tienen sistemas judiciales estatales y también lo están haciendo. Existe desobediencia a las decisiones judiciales de amparo que buscan frenar esa reforma al considerarse que es materia electoral.
de exclusiva competencia del Tribunal Electoral de mayoría afín al gobierno, lo cual debilita aún más el sistema judicial. El sistema de justicia penal es extremadamente ineficaz. Las fiscalías no investigan de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos. Y bueno, rara vez persiguen penalmente a las personas responsables o adoptan otras medidas para garantizar rendición de cuentas. Y bueno, termino con mi país, que a pesar de que también es uno de los que por lo menos en el indicador que señalábamos aparecía entre los países con mayor independencia, también estamos atravesando, digámoslo así, una crisis de debilitamiento a la independencia del sistema judicial, debido a que el presidente de la República reiteradamente ha señalado que el Poder Judicial no lo deja gobernar y ha lanzado constantes y permanentes críticas porque los jueces han dictado resoluciones que desautorizan o dejan sin efecto actos arbitrarios o inconstitucionales adoptados por el gobierno. La presidencia ha atacado al fiscal general, que ha abierto varias causas penales contra el presidente y miembros del gobierno por actos presuntamente delictivos realizados durante la gestión pública. El presidente identifica públicamente con los datos personales de los funcionarios, que resuelven contra sus criterios y estos inmediatamente son abordados en forma masiva por troles con mensajes, correos ofensivos, amenazas a su integridad y a las de sus familias. La presidencia constantemente atribuye al Poder Judicial la responsabilidad por el alto índice de criminalidad en el país, cuando lo propio es que la seguridad le corresponde al Poder Ejecutivo. Personas cercanas a la presidencia han lanzado una campaña publicitaria solicitando la renuncia del presidente de la Corte, del fiscal general y de otros altos funcionarios judiciales que el gobierno considera sus enemigos, a quienes ha llamado corruptos y proxenetas. Recientemente, sectores cercanos a la presidencia, estoy hablando de hace 2 días, y el propio presidente convocaron a una manifestación pública para protestar contra el fiscal general, los magistrados de la Corte Suprema y otros órganos encargados de ejercer control sobre los funcionarios públicos. Como ven, el informe de la Relatoría de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial en Costa Rica de diciembre, es decir, hace 3 meses, y poquito, expresa preocupación al Estado costarricense por un debilitamiento de la independencia del Poder Judicial, producto de recientes reformas legales y un aparente hostigamiento por parte del gobierno de Rodrigo Chávez. Se refirió específicamente a leyes de empleo público, fortalecimiento de las finanzas públicas y la reforma del régimen de pensiones del Poder Judicial. Igualmente aludió a los ataques verbales de Chávez contra miembros de la judicatura, así como los cuestionamientos infundados sobre la imparcialidad del sistema de justicia. Advirtió que las declaraciones públicas de los miembros del gobierno y el mandatario en contra del Poder Judicial son, digo textualmente, son especialmente preocupantes, ya que se llevan a cabo por funcionarios influyentes de alto rango que ejercen una influencia significativa sobre la percepción pública del Poder Judicial. La Relatoría de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial le dio un plazo de 60 días al gobierno para que se refiera a qué acciones ha tomado para garantizar la independencia judicial, sobre lo cual el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Después de los ataques surgen una infinidad de troles y abordajes digital masivo contra los funcionarios judiciales y del Ministerio Público. Correos, comentarios, mensajes en redes sociales, mensajes telefónicos, etcétera, digamos. La Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOJUD, le dirige al presidente de la República, al ministro de Justicia aquí en Costa Rica, una nota pública donde dice: exigimos al Poder Ejecutivo el respeto debido al cumplimiento de las resoluciones judiciales y a la independencia judicial, sin el uso de narrativas que tienden a legitimar indebidamente a un poder de la República, en la coyuntura de una sociedad más bien necesitada de soluciones concretas, de políticas públicas que mejoren la eficiencia de las instituciones y las condiciones de vida de los y las costarricenses. Eh, Otro, digamos, de los graves problemas que hay en el Poder Judicial que ha señalado un estudio, el informe del Estado de la Justicia en Costa Rica, que el Poder Judicial nuestro es magistradocéntrico, es decir, muy piramidal. La cúpula judicial domina todo el quehacer institucional y esto es una crítica, y ahí sí,
interna, digamos, propia a la estructura interna del Poder Judicial. Vean lo que dice eh, el magistrado Fernando Cruz, quien fue presidente de la Corte Suprema y de la Sala Constitucional, y es todavía miembro de magistrado propietario de la Sala Constitucional. Y dice, la verticalidad de la estructura orgánica del Poder Judicial es la fuente más importante, y esto está refiriéndose a la independencia interna, de interferencia en el desarrollo de una judicatura realmente independiente. Y lo dice nada menos que alguien que ha estado totalmente en la cúpula del Poder Judicial. El fortalecimiento de la independencia interna de los jueces es uno de las asignaturas pendientes en el fortalecimiento de la independencia judicial costarricense. Esta debilidad se refleja en la carrera judicial, el control disciplinario, los salarios y la participación en el gobierno judicial, pues todos estos puntos los controla o los ejerce exclusivamente la Corte Plena, a pesar de que se creó un órgano para las cuestiones administrativas. En términos similares se pronuncia también un ex juez superior y magistrado, Omar Vargas, que señala como los más importantes obstáculos a la independencia del juez los juicios paralelos en los medios de comunicación que distorsionan o malinforman sobre decisiones judiciales, sobre todo incentivados, digámoslo así, por comentarios de los sectores políticos del Estado, las amenazas personales, la verticalidad en el Poder Judicial y el régimen disciplinario mal aplicado. Se hacen indispensables algunas reformas en el funcionamiento y la estructura de los poderes judiciales. Eh, la corrupción y los excesos por acción o omisión del propio Poder Judicial y de los jueces ha desmotivado y desalienta, digamos, la permanente defensa de la independencia judicial. Por eso yo les decía que si bien defendemos la independencia judicial, esto no significa que desconozcamos que hay gran cantidad de problemas al interno de los propios poderes judiciales que requieren de solución, digamos, de fundamentalmente de la necesidad de corregir, digámoslo así, eh, sobre todo el tema de la corrupción. En las democracias débiles, el Poder Judicial es el que primero sucumbe, porque es el más moldeable, el mejor controlable y el menos poderoso, en definitiva. Por eso, y esto desequilibra totalmente el Estado de Derecho y da margen a que haya mayor autoritarismo, digámoslo así, en, en, en nuestros países. Por eso, para controlar al Poder Judicial, se han valido de dos instrumentos muy efectivos, que es negar la existencia de una carrera judicial y negar la inamovilidad judicial. Como dice el profesor Chávez Gómez Colomer, dice, con todo, la protección más importante es la inamovilidad judicial. Esto porque garantiza que sentencien lo que sentencien, los jueces únicamente podrán ser trasladados, suspendidos, expulsados o jubilados de la carrera judicial por las causas previstas legalmente, entre las que nunca estará la de no ser simpático o dócil al Poder Ejecutivo o Legislativo. Si queremos, digamos, una verdadera independencia, empecemos por lo verdaderamente importante. Debemos articular, si no lo tenemos, o perfeccionar, si lo poseemos, con fundamento en la Constitución Política Democrática, una verdadera carrera judicial, y lo mejor sería que los nombramientos judiciales sean hechos objetivamente por el propio Poder Judicial, respetando la capacidad, mérito de los candidatos y una auténtica inamovilidad, garantizando la protección legal máxima para el juez frente a las agresiones de los tres poderes del Estado, sin desconocer la necesaria transformación interna que requiere, digámoslo así, el Poder Judicial. Ya casi con esto estoy terminando, digamos, y sí quiero, tal vez como penúltima observación, es que es normal que hayan tensiones entre los diferentes órganos del Estado. Es normal. Es más, podríamos decir que cuando no hay tensiones entre los tres poderes del Estado, sobre todo con el judicial, es porque las cosas no están funcionando adecuadamente y el poder judicial está cooptado. Porque lo normal es que hayan tensiones, es decir, claro, las razonables, las propias, las idóneas dentro de un Estado de Derecho, sí, críticas entre uno y otro. En realidad, nadie censura que el Poder Ejecutivo pueda criticar al Poder Judicial. Tiene y está en su pleno derecho, como lo pueden hacer los otros órganos del Estado, sobre todo los órganos políticos,
y los ciudadanos. Lo que no debe ser es que no se base en la realidad, no sean veraces o sean críticas totalmente inapropiadas, digámoslo así, incluso hasta vulgares en algunos casos. Desde luego, hay que evitar los excesos en el control judicial de los actos de los otros poderes, es decir, la necesidad de los equilibrios. Pues también está el otro problema en donde lo judicial pretende asumir digámoslo, resolver el tema político del país. Las tensiones naturales entre poderes del Estado no pueden superarse. Ellas son un resultado natural de la división ya desde hace muchos años proclamada por Montesquieu, bueno, por los iluministas, digamos. Y ese es el precio que hay que pagar por la siempre sana delimitación del poder. Y allí donde el poder se centraliza no existen tensiones ni contradicciones, como les decía. Sin embargo, ninguna sociedad que se precie de moderna, democrática y de guiarse por el derecho renunciaría al modelo de pesos y contrapesos en aras de liberarse de las tensiones entre los actores políticos. El sistema, a pesar de las críticas que les podamos brindar, es demasiado valioso como para perderlo a pesar de tanta sangre que ha costado, digámoslo así. Y finalmente, se torna imprescindible un nuevo enfoque a la clásica y dogmática separación de poderes que sirva para explicar la democracia en el siglo XXI, la democracia de Internet y de los medios de comunicación social. Hoy es difícil concebir el funcionamiento del Estado de Derecho haciendo exclusiva alusión a los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tienen que ser complementados con otros tantos poderes como los medios de comunicación, las redes sociales, Internet, grupos de influencia de la sociedad civil, los sindicatos, partidos políticos, asociaciones, empresarios, etcétera. América Latina ha atravesado muchas encrucijadas. Salimos de largos periodos de dictadura en el siglo pasado, pero todavía estamos consolidando nuestras democracias. La lucha por su mantenimiento es permanente. Debemos redoblar esfuerzos para combatir los rebrotes de autoritarismo. Las crisis migratorias y las desigualdades en América Latina nos obligan a asumir un mayor compromiso por la defensa de los derechos humanos y por la consolidación del Estado de Derecho. La independencia del Poder Judicial y la necesaria reforma para su fortalecimiento parecen ser los mejores indicadores de la fragilidad democrática en que nos encontramos. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Gracias a usted, profesor, por su charla en el cual nos ha brindado no solamente una visión informativa y panorámica de lo que es la independencia judicial en América Latina, sino que ha ido país por país destacando los aspectos más críticos de cada uno de nuestros países en el continente. Por lo tanto, le agradecemos infinitamente porque este es un tema que siempre ha estado en el debate y que en la medida en que nosotros podamos ir analizándolo, profundizando en cada una de nuestras realidades, en esa misma medida podemos tener un sistema de justicia realmente fuerte y así podríamos hablar de una democracia judicial. Se abre el derecho de palabra. Los que quieran intervenir pueden hacer las preguntas por el chat, pueden pedir la palabra y sabemos que con mucho gusto el profesor Daniel González Álvarez estará respondiendo sus inquietudes. Están muy silenciados ustedes. Vamos a ver si van interviniendo. A ver quién rompe los fuegos. Bueno,
o quedó muy claro. Hay una intervención de María Rosario Paulini de Palm de San Cristóbal, Estado Táchira, en donde lo felicita profesor González. Ella es una juez jubilada y que estuvo en el Poder Judicial por muchos años y conocida por sus posiciones progresistas en la administración de la justicia penal. Gracias. Ahí la estoy viendo. Muchas gracias, la profesora. En realidad el tema es, digamos, el tema de la independencia del Poder Judicial es un tema, eh, digámoslo así, que tiene que ver, es un tema político, es un tema que tiene que ver con el funcionamiento de la democracia. Y creo que estamos echando para atrás, para atrás. Fue como una especie de péndulo, digamos, a pesar de que regresamos de las democracias y a finales del siglo pasado, sobre todo con la creación de los sistemas de consejos superiores de la magistratura que se encargaban de la parte administrativa y la carrera judicial, quitándole a las cúpulas de los poderes judiciales, los magistrados y ministros de la Corte, las funciones administrativas y disciplinarias y de nombramiento, se pretendió, digámoslo así, fortalecer la estructura interna y la independencia del Poder Judicial. Pero no han dado buenos resultados, es decir, o bien los poderes judiciales, las cúpulas de los magistrados han retornado, han asumido, reasumido muchas veces las funciones administrativas y el control total del Poder Judicial y ha debilitado, digámoslo así, el funcionamiento y la distribución de los roles internos dentro de los poderes judiciales. Y esto es uno de los graves problemas. Y entonces se han justificado, y este es el problema, se han justificado las reformas al Poder Judicial, los órganos políticos, con la idea más bien, no tanto de fortalecer la independencia, sino más bien al revés, de tener mecanismos que les permitan ejercer un mayor control sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Y esto es lo que ha estado ocurriendo en la mayoría de nuestros países, digamos. Pero bien, Ve ahí de Pedro Alejandro Moreno desde Valencia, Venezuela. Buenas noches, agradecido por su extraordinaria conferencia. Te leo, Daniel, el comentario de Pedro, que es un juez jubilado también, juez de responsabilidad penal. Buenas noches, agradecido por su extraordinaria y sincera exposición de las deficiencias de nuestro sistema de justicia. Me gustaría profundizar un poco sobre los temas de la elección popular de los jueces y la dictadura judicial que implica, en algunos casos, el ejercicio de las facultades normativas de las salas o tribunales constitucionales como fenómenos que afectan la independencia judicial. Gracias. bueno, muchas gracias por la pregunta, excelente observación. Sí, en realidad, bueno, México es el que está incursionando, digámoslo así, en el tema de la elección popular. Sé que, por ejemplo, el sistema norteamericano tiene elección de jueces, pero son jueces estatales, no los jueces federales, y son algunos, no todos. Pero México en América Latina es el que está incursionando a través de una reforma constitucional en donde ha dispuesto que se deben elegir incluso por sorteo la mitad ahora en 2025 y la siguiente mitad en el 2027. Esto, digamos, en mi opinión, va a debilitar totalmente al Poder Judicial. Primero, el primer grave problema, digamos, que yo le veo a este sistema es que no se sigue una carrera judicial. Incluso se bajaron los requisitos, por lo menos en el caso de México, se bajaron los requisitos para
optar por los diferentes cargos dentro de la magistratura, en todas las estructuras, desde la Suprema Corte de la Nación hasta los estrados más bajos, cortes de apelaciones, magistrados de apelación, jueces de todas las áreas. Y se rompe con el requisito de la carrera judicial. Eso en primer lugar. Segundo lugar, bueno, ya no, digamos, esto de la carrera judicial ya no van a ser electos por sus, digámoslo así, por la capacidad, digamos, el profesionalismo, por todo lo que pueda significar los requisitos necesarios para ocupar un cargo de esta naturaleza, incluso hasta los temas de honorabilidad. Y lo segundo, porque a pesar de que crearon unos consejos que van a examinar, en el caso de México, que van a examinar la lista de candidatos y van a depurar, digámoslo así, la lista de candidatos, pues es la participación política en estos órganos es muy grande. En consecuencia, las posibilidades de ejercer un control adecuado sobre el sistema de nombramiento en estas elecciones populares va a ser mínimo. Lo segundo, sí, miren, los ciudadanos, esto Perú tuvo también, creo que fue también, perdón, no sé si fue Perú o Bolivia, que tuvo también una experiencia de esta naturaleza. Y la experiencia con ellos es que fracasaron porque la gente no conocía no conocía las listas, o sea, son personas desconocidas, eh, si ya a nivel político es difícil conocer, digámoslo, a todos los candidatos a los puestos de elección popular políticos en el Congreso y peor en las municipalidades, para los municipios en donde no se conocen quiénes son, con mayor razón va a ser en el caso de los jueces, porque van a tener unas listas inmensas, los ciudadanos al momento de votar, de unas listas inmensas de personas desconocidas y van a escoger por al azar o no sé de qué manera, van a votar en blanco, digamos, de modo que hay digamos, poco conocimiento de la ciudadanía en relación a las personas que van y la cantidad de candidatos que se van a nombrar para cada puesto. Incluso hay, por ahí hablaba uno de los altos juristas mexicanos, decía que un ciudadano iba a tener más de 200 boletas para elección de jueces el día de la elección. O sea, imagínense, o sea, va a ser, y hay plazos, hay tiempo para hacerlo rápido, con listas, gente haciendo fila para que pase el turno, que va a ser engorroso. Bueno, el otro tema es la posible penetración de los órganos políticos, digamos los partidos políticos en los procesos electorales de jueces. Este es otro grave problema. Y ya para rematar, la influencia de los narcotráficos, de los sectores, digámoslo así, de ciertos sectores, o bien de los mismos órganos de la sociedad civil, lícitos, pero que tengan interés en que los jueces respondan a sus propios, eh, digámoslo, a sus propios intereses y estos también que puedan impulsar la elección de esto. Yo considero que no tenemos, mm, digámoslo así, una suficiente madurez electoral como para que nosotros consideremos que adecuada una elección popular de los jueces. Parece más democrático. El problema son los riesgos que se corren. Bueno, habrá que esperar qué ocurre con la experiencia mexicana. Esperemos a ver. Ya la anterior que hubo en América del Sur no dio suficientes buenos frutos. Daniel, otra intervención. Pedro Blanco, muy agradecido por su ponencia. En Venezuela, la Constitución de 1961 permitía la asociación de jueces, permitía cierta agrupación y cierta fortaleza como institución. La Constitución actual la prohíbe expresamente. Igualmente, la mayoría de los jueces desempeñan el cargo en calidad de provisorios. Mire, son gravísimos problemas. Mira, si es indispensable que los jueces puedan organizarse, que tengan diferentes organizaciones. Los jueces para manifestarse, o sea, los jueces
no, no son el concepto del juez a todo, es decir, apolítico, digamos, todo, inodoro, incoloro, insípido. Es decir, el juez tiene pensamiento político, el juez tiene sus propias, digamos, sus propias opciones, ideología, pensamiento, preocupación. Y el juez también incluso debe poder expresarse en la sociedad con ciertas limitaciones, no en relación con los asuntos pendientes en que le son sometidos, pero sí que pueda pronunciarse en relación con el funcionamiento incluso del aparato judicial. Esto es indispensable en una sociedad democrática. Vean, pongo de ejemplo los europeos. O sea, por ejemplo, la Italia, cuando los italianos tuvieron que perseguir, digamos, a la Brigate Rosse y le Camicie Nere, es decir, los órganos terroristas de derecha e izquierda, camisas rojas y la Brigada Rojas y la camisa negras, de derecha y la izquierda, que ponían bombas en unos y otros con actos de terrorismo. Nombraban a jueces, digamos, encargados de juzgar a personas que se habían manifestado con un pensamiento ideológico diferente. Por ejemplo, si yo era de izquierda, juzgaba a los de derecha, y si era de derecha, juzgaba a los de izquierda. Pero para eso se requería conocer cómo pensaba un juez. El juez no es apolítico, no es inodoro, no es incoloro, tiene sus propios... es más transparente para el ciudadano saber qué piensa el juez, cuáles son, a quién le va, es decir, a qué equipo. Claro, eso no significa que tenga beligerancia política, partidista. Ahí sí, digamos, esas sí son adecuadas prohibiciones para un juez, pero el concepto de juez es que sí pueda reunirse, que pueda formar asociaciones. En eso sí, por ejemplo, en mi país sí hay. Yo fui incluso fundador de dos de las organizaciones de jueces de mi país, digamos, que todavía existen y funcionan, y hay asociación hasta de policías judiciales. Hasta la policía judicial tiene su propia asociación y también defienden hasta sus propios intereses, también laborales. También tienen sus propios órganos para defender salario, condiciones de trabajo, cargas de trabajo, condiciones de pensión, de jubilación, de retiro, etcétera, ¿no? O sea, condiciones de trabajo. Por eso me parece adecuado que haya una participación activa de los jueces que puedan organizarse, crear asociaciones de jueces dentro de la propia estructura del Poder Judicial. Creo que no hay más preguntas. ¿Alguna otra intervención, comentario, crítica? Sí, sí. Ajá. Adelante, Buenas Caraxin. noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar agradecer a Judep esta constancia y de este esfuerzo. Y además, doctor González, agradecer su concreción en este delicado tema. No es solamente un problema de lenguaje, empiezo por lo último que usted dijo. En Venezuela hay que rendirle honores a una juez llamada Afiuni, que por tomar una simple decisión administrativa en el Código Orgánico Procesal Penal fue sicariada por la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Y por qué digo que es un acto sicarial? Porque simple y llanamente el presidente de la República de ese entonces hizo un comentario y ordenó a la Fiscalía detener a la fiscal, que duró años condenada en ese sentido. En Venezuela los jueces no se pueden organizar porque los sindicatos los acabaron. Y cualquier dirigente sindical del área petrolera, del área educativa. Ayer nomás nuestras universidades salieron o intentaron ir a la calle en la Universidad Central de Venezuela, en la ciudad de Caracas. Y bueno, efectivamente la fuerza del orden de la Policía Nacional Bolivariana rodeó la universidad para que una simple manifestación universitaria no fuera a las calles de la capital
a pedir un aumento de sueldo, porque los profesores ganan aquí $3. Uf, Los profesores titulares. Nuestros jueces, todavía no sé, no me explico cómo es que son jueces con los salarios que tienen. Ciertamente su explicación, cualquiera que no tenga la concha dura, mañana no va a los tribunales ni sale a ejercer derecho, profesor. sí, Se sí, queda en su casa y se mete a bonero y hace cualquier otra cosa. Resulta realmente difícil con este diagnóstico donde queda claro que el poder político asaltó la institución del poder judicial, la asaltó, amenazó, destituyó en todos los países a los jueces, cambió las leyes en el caso venezolano, metió militares, amenazó a los jueces, mostró la persecución y empezó a crear la credencial del talento. Usted es promovido y militante de una organización política para poder ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Eso se denuncia en mi país todos los días. Por supuesto que aquí no hay autonomía, aquí no hay Estado de Derecho. Usted no tiene dónde reclamar, usted no tiene dónde ir. Y si usted alega ante la Corte, aquí no hay voto salvado de la Corte. Y para saber si alguien tiene talento, no puede ser que 5 jueces piensen exactamente igual sobre un caso. Usted fue juez y de alta investidura en su país. En razón de eso, usted sabe que es muy difícil 5 personas en una justicia colectiva estar de acuerdo en la interpretación de un caso. Para eso existe el voto salvado. En Venezuela desapareció el voto salvado y eso tiene una clave en el derecho. Cuando todo es igual y cuando todos piensan igual, como son las decisiones del TCJ, es porque nadie piensa. Y esa es parte de la fatalidad. Y la segunda cosa es que hay que decir, bueno, habría que decir muchas cosas de mi país. Como le dije, cuesta salir a ejercer. Pero hay una cosa que me resulta realmente dramática. Yo sé que usted no tiene la solución. Mientras las estructuras políticas estén como estén, no será posible transformar el Poder Judicial. El Poder Judicial lo apagan porque apagan la única garantía institucional que existe para controlar el Estado. La manera de controlar el Estado, que es el fundamento por el cual aparecen los derechos humanos. La ley está para controlar al poderoso. El poderoso en estos países no se deja controlar. Aquí hay jueces que han dictado sentencias por el pensamiento que un dirigente político llamado Leopoldo López dio en un acto el Día de la Juventud. Y le dijeron que según un análisis interpretativo del lenguaje, él quería dar el gobierno y le dictaron 16 años de cárcel. uf, Pero es que además, en Venezuela, no existe un juez que tome una decisión en sala penal que no se ha consultado previamente a sus superiores. Aquí eso que ustedes llaman magistrados céntricos, magistrados centrados, es decir, el monopolio de la Administración de Justicia en Venezuela está en manos del TCJ y de los equipos que revisan todas las sentencias. Entonces, aquí hay muchísimas sorpresas en el ejercicio de la magistratura de Venezuela y, por supuesto, cuando usted encuesta, que una cosa que no mostró en la conferencia, pues el Poder Judicial es una de las instituciones de peor desprestigio que existe en las sociedades de América Latina. Ya no es ser político lo que desprestigia, es que ser magistrado es una falta de respeto. Por ejemplo, hago la advertencia para no llamarlo a usted en venezolano, magistrado Daniel González, porque alguien de los que está en la sala puede interpretar que le estoy faltando el respeto, porque la palabra magistrado y respeta en Venezuela no es una muestra de respeto, es una muestra de falta de respeto, de pérdida de prestigio. Así es que muchas gracias. Afortunadamente esto va a ser divulgado, profesor. Y poder nos permite que todo esto se reparta en todos lados. Y eso forma parte de la búsqueda de la independencia. Usted ha dicho que no hay democracia si no hay independencia judicial. No habrá, te voy a decir una cosa, en Venezuela no se pueden elegir los jueces, porque si usted viene a concursar para elegirse,
y gana con todos los votos, no le dan el cargo, como ha quedado demostrado en la presidencia de la República. Tiene que asilarse porque lo van a perseguir. Aquí el que gana pierde. Aquí el que gana pierde. Y cuando la Asamblea Nacional del 2015 nombró unos magistrados, como es su deber, todos están fuera del país perseguidos. Bueno, JUDEC es una institución que funciona fuera de Venezuela y es una Sí. institución académica. Esa es la mayor demostración de lo que está pasando en Venezuela. Pero nos defendemos con gente como usted. Así es que yo le estoy muy agradecido por su aporte, que lo tengo bien copiado y de verdad estimo una de las conferencias más esclarecedoras, con mayor esperanza, y le reitero el agradecimiento por su esfuerzo para con nosotros. Entiéndame que es su esfuerzo por la libertad de los pueblos y en el caso concreto por la libertad del pueblo de Venezuela. Muchas gracias, profesor. A usted, mi estimado profesor León, muchas gracias por su comentario. Efectivamente, es un verdadero desafío el tema de la independencia judicial para todos nosotros. Y es que, lamentablemente, los juristas hablamos de derecho, hablamos de las ramas, pero la operatividad del ordenamiento jurídico, es decir, lo cotidiano, la defensa de las garantías de los derechos de los ciudadanos, pues está siendo totalmente lastrada a raíz de la, digamos así, de la afectación al desarrollo de una verdadera jurisdicción, de un verdadero órgano objetivo, despolitizado, que pueda resolver y dirimir los conflictos entre los diferentes ciudadanos. Pero sí, coincido con sus comentarios y muchas gracias por sus palabras, señor León. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, en nombre de JUDEC Centro de Estudio y Desarrollo Jurídico, queremos agradecerle infinitamente al profesor Daniel González Álvarez su participación en este esfuerzo por llevar a los países y a los pueblos de Iberoamérica una voz de aliento, una voz de conocimiento en la materia eh, relacionada con la independencia judicial. Por lo tanto, también queremos agradecer a quienes han participado en la conferencia de hoy y decirle por esta vía al profesor Daniel González que las puertas de JUDEC y de mi amistad están abiertas para siempre, porque desde el primer momento en que nosotros lo contactamos, siempre manifestó su mejor disposición y una prueba de ello es su conferencia de esta noche. Muchas gracias, muchísimas gracias, Daniel. Y a los participantes queremos manifestarle lo que quizás ya lo conocen a través de los grupos de WhatsApp, porque en el día de hoy ha comenzado la promoción de un curso que fue grabado por el profesor Alberto Binder y que estará disponible a partir del 5 de abril de este año. Es un curso denominado la introducción o introducción a a las bases político-conceptuales del sistema de garantías en la justicia penal. Por lo tanto, los invitamos a que puedan adquirir este producto y estar en sintonía permanente con nosotros sobre uno de los aspectos más importantes en el campo de la justicia penal. Buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Daniel, y buenas No, noches nuevamente. muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Que estén muy bien todos. Gracias, me agradecido. Hasta luego. Buenas noches.